Bienvenidos al tiempo de leer la Biblia, al tiempo de ponernos de acuerdo para hacer una lectura comprensiva, para no dejar pasar eh, ninguna idea, ningún concepto. En este momento que estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Terminamos la primera y es interesante que por supuesto que en estas cartas vemos a Timoteo, ¿no? A este joven pastor, a quien el apóstol Pablo quiere entrañablemente y a quien quiere ayudar a su formación, a su preparación, de muy distintas maneras, con muy distintos argumentos, pero vemos más que nada a quien vemos es al apóstol Pablo, con ese corazón de pastor que tiene tanto conocimiento, tanta sabiduría por haber llevado el Evangelio a todas partes del mundo conocido, a la mayor parte de los lugares del mundo conocido. Terminamos de leer el libro, la primera carta a Timoteo, que se considera, yo lo había ya anotado, fechada más o menos entre el año 63 y 65, cuando Pablo no estaba preso, cuando le estaba dando indicaciones a Timoteo de antes de ir a, que así había comenzado, que antes de ir, que él estaba yendo a Macedonia y que le había encargado que se quedara en Éfeso para guiar las iglesias. En ninguno de estos habla de las iglesias, ¿no es cierto? Cuando se habla de la iglesia se habla del cuerpo de Cristo y de todo lo que significa. Pero nosotros estamos leyendo de acá y sabiendo que en Éfeso había iglesias en las casas y en donde ellos se reunieran con el mandato de seguir esparciendo el Evangelio de Jesucristo. Bien, pero en estas cartas lo que nos ha quedado es el amor entrañable de este padre espiritual con Timoteo y también nos permite, son las dos cartas que nos permiten, además de todo lo que hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con respecto a los lugares, la predicación, los sufrimientos, los problemas que tuvo el apóstol Pablo con quienes lo acompañaban, pero acá tenemos como si fuera el foco puesto en esta relación con un joven ministro del Evangelio y con el apóstol Pablo, que ya está pasado el año 60, dijimos 63, y entre el 63 y el 65, y ahora acá entramos ya en la lectura de la segunda carta, donde ya hemos leído a Pablo de que está hablando de sus prisiones, ¿sí? De manera que se entiende entonces que estamos en la segunda prisión en Roma de Pablo y ya sí, ya era la definitiva. Creo que ya leímos donde decía que él estaba entre cadenas, ¿no? Vamos a dar una repasadita para unir, porque tiene tanto contenido estas cartas. También dijimos que no están demasiado organizados los temas porque de repente aparece algo personal en medio de una instrucción. Tenemos mucha instrucción para la vida de una iglesia, para el papel del liderazgo, pero también Pablo sale con algo personal de su situación, pero también junto con eso sale la fe de Pablo. ¿En quién está él? Ha puesto su fe, por quién está sostenido. Y entonces lo que tiene que hacer un buen lector es no pasar de largo y poder mirar y comprender que, bueno, acá en este versículo
cambió de tema, volvió otra vez a hablar de su situación. Llegamos a leer hasta el capítulo 13 de 2 Timoteo 2, pero doy una repasadita porque es lo que hago cada día para poder de nuevo conectarme con y conectarnos todos nosotros con lo que hemos estado leyendo, ¿sí? Empezó esta carta con una recomendación, y lo digo así porque dice: te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y acá esta frase que la leímos con mucho cuidado ayer, que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? La posibilidad de que fuera un hombre tímido, siendo como él dice que era joven, podría ser, y Pablo, recomendación que no, Dios no nos ha dado, no le dice no seas tímida, no, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. A partir de ahí, bueno, y cuando le dice que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero también le comparte, le dice, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Él ya había hablado de sufrimientos en la otra carta, pero también le dice a él que esté preparado, así como lo está animando a compartir el Evangelio sin espíritu de timidez, de la misma manera saber que con la confrontación con aquellos que no querían saber nada con el cristianismo, iba a tener que sufrir. Bueno, le habla en el capítulo 1, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Y vuelve a tomar el tema de la sana doctrina que se va a volver a repetir en la carta de Tito. Muy bien. El capítulo 2, que fue lo que terminamos leyendo ayer, nuevamente dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos y seguramente en otro tiempo, cuando estuvimos en otros lugares, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Acá estaba haciendo la cadena de la capacitación, ¿sí? Y hablamos de que en un tiempo era famoso esto de 2:2:2, 2 Timoteo 2:2, donde le está enseñando a la formación. Quizás Timoteo era bueno en la predicación del Evangelio, pero acá le está hablando y vamos a ver que vuelve con el tema. Muy bien, después se habla de los soldados, los atletas y los labradores que deben trabajar y que no deben traicionar de ninguna manera aquello en lo cual les ha sido encomendado. Y terminamos con ese himno que seguramente era un himno antiguo, que dice: si morimos con Él, también viviremos con Él. Y ahí está hablando de la esperanza en la vida eterna. Si resistimos, si podemos resistir, y Pablo estaba resistiendo, ¿no? También reinaremos con Él. Promesa futura. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. No sé si este himno falta alguna parte porque sería bueno una esperanza, ¿no? Si somos infieles, Él sigue siendo fiel y nos va a esperar el regreso. Bueno, seguimos leyendo entonces el capítulo 2, versículo 14. No dejes de recordarles esto. Ya otras veces había dicho eso, ¿no? Como fortaleciendo su mensaje, diciendo: esto no te olvides de decirlo.
Adviérteles. Antes había hablado de creyentes dignos de confianza que estén capacitados para enseñar a otros. Y bueno, cambia después el tono, pero ahora vuelve nuevamente a ese tema. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Y si no me equivoco, Timoteo, el final de la primera carta. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. De manera que sería que los creyentes de ese tiempo, quizás con buena voluntad de querer presentar el Evangelio, se metían en discusiones y está mucho el tema. Lo ha dicho de distintas maneras en la otra carta y ahora vuelve acá. No perder el tiempo. Dicen, no sirve nada más que para destruir a los oyentes, ¿sí? Porque posiblemente después de una discusión, ¿no? La pelea no hace que se gane. Al contrario, queda mal la relación y quizás los otros nunca más quieran saber nada del Evangelio. Esfuérzate. ¿Cuántas veces le dijo ya que se esfuerce? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esto es extraordinario para nuestra tarea acá de abrir la Biblia, de abrir la Biblia con búsqueda sincera, profunda de entenderla, porque eso es lo que tenemos que enseñar a otros. Así que el obrero aprobado, con todo lo que Pablo le viene diciendo, pero esto es nuevo, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y vuelve otra vez al tema y vuelve con el mismo verbo, evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Qué tremenda era la preocupación por estas enseñanzas que nos vienen con distintos nombres, con distintas características, pero todavía en este tiempo no había aparecido el tema de los gnósticos. Esos los plantea y los enfrenta el apóstol Juan, que escribió después del año 80. Acá estamos más o menos en el año 67. De manera que lo que había era todas estas leyendas, argumentaciones, estos que apuntaban a una vida de una falsa santidad, prohibiendo el matrimonio, todo lo que había explicado en la otra carta. Pero acá lo que dice, no pierdan el tiempo, no se gasten en palabrerías profanas, dice. Y acá vuelve, ¿vieron cuando se dice que sangra la herida? Vuelve a hablar, dice, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Había hablado de Himeneo y Alejandro y después creo que habla de este Fileto también. O sea, evidentemente habían sido líderes, posiblemente dentro de la iglesia, y ahora se habían desviado y han provocado un dolor tremendo al tiempo que Pablo cada tanto vuelve a recordar. Ojo con estos que quizás se metieron a discutir y a debatir y se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. La resurrección final, evidentemente, no sería la resurrección de Jesús, pero como que ya había venido, había terminado y ya había venido la resurrección de los muertos. Anden diciendo, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. Esto es algo nuevo que Pablo dice acá.
el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. De manera que estos son citas, hay acá una cita de Isaías, no las busqué, pero dos pensamientos bien claros que vienen desde el Antiguo Testamento y que han sido usados en el Nuevo. El Señor conoce a los suyos. Así que estos que se desvían, que se han dejado atraer por estas nuevas ideas, filosofías, por ahí decía la falsamente llamada ciencia, pretendían trastornar el Evangelio. Y entonces, y la otra cosa, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, ahí, otra vez, Pablo se pone rígido, diríamos, ¿no? No se puede andar acercándose, buscando otras filosofías, porque van a atraer contradicción, y está hablando de gente que se ha apartado del Señor. Acá cambia de tema dentro de esta formación de creyentes, ¿no? En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. No sigue con esta idea, ¿sí? Como dijimos, hay párrafos pequeños, párrafos mal extensos, con un mismo tema que va desarrollando, pero de repente corta, ¿sí? Cualquiera sean los valores, la preparación de estos que se los considera vasos de oro, de plata, lo que está diciendo acá que también hay otros que tienen usos más bajos, dice, o sea, que tienen menos valores, menos, quizás pensando en capacitación, en formación. Pero si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, porque eso es lo que Pablo quería ir. No quería ir a lustre exterior, es lo que quería hablar, de que cualquiera que fuera la madera, en algunos sí la madera, pero el material con el cual estaba ese vaso formado, lo que importaba es que llegara a ser un vaso noble, siendo limpio, santificado y útil para el Señor, y preparado, ¿eh? Me vuelvo al versículo ese que me llamó la atención hoy, de el que interpreta rectamente la palabra de verdad en este mismo capítulo. Preparado es el que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y vuelve a hablarle a Timoteo. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia. Había usado la palabra de esmerarse también, esforzarse. En seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Las enumeraciones de Pablo. Pocas veces dice una sola cosa, dice varias, y varias en las cuales tenemos que pensar. Esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Fíjense que había hablado de limpio en el ejemplo, esa figura del lenguaje de los vasos. Y esto lo estaba aplicando acá, ¿no? Corazón limpio. Y otra vez vuelve. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminan en pleitos. ¿Sí? Esto no estaba tan claro de antes, sí. No terminar en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos,
capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así que acá está enseñando a Timoteo en cuanto a su carácter. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Creo que habíamos visto 2 veces y 2 veces ahora en la segunda carta, es decir, la presencia del tentador, del que está atento a trastornar la mente de los cristianos. Es posible que Pablo haya tomado conciencia de cómo estaba este peligro al ver tantos que se estaban apartando, que se estaban desgastando en discusiones y que estaban directamente en peleas. La idea de pleitos acá es la idea de peleas. Muy bien, tenemos tiempo, sí, empezamos el capítulo 3. Esta carta de Timoteo es más corta, tiene 4 capítulos nada más, pero se va poniendo cada vez más compleja. Esta es la última carta que Pablo escribió y vamos a ir avanzando, vamos a ir palpitando lo que Pablo estaba sintiendo en este tiempo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Creo que no le quedó ningún adjetivo negativo, ¿sí? Desde cosas de la vida familiar hasta fundamentalmente vida interior, ¿no? Es decir, lo que sale al exterior es lo que está adentro y hay palabras fuertes como despiadados, traicioneros, blasfemos. Ahora, quizás se está refiriendo a esta gente que está tratando de captar a los cristianos con nuevas doctrinas, porque dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¿Sí? La idea de la piedad ya la habíamos visto, pero me hace pensar en eso que Pablo insiste de la buena conciencia, lo que sale de adentro, que tiene que ver, la piedad tiene que ver con la relación con Dios. Y la contraparte de una relación con Dios piadosa es que la persona será piadosa con los demás en sus relaciones. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente no te metas. ¿Está claro? Le había dicho evita, ahora directamente dice con esa gente no te metas. Capítulo 3, versículo 6. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Estaba muy cargado Pablo, no solo por su situación personal de peligro, sino por el hecho de que en las iglesias, en este caso, entendemos que está hablando de Timoteo en Éfeso, de que en las iglesias estaban empezando a ver muchas cosas, de torcerse la verdad del Evangelio y de que la gente estuviera
formando parte de esta lista, ¿no? De esta lista de pecados que habían conducta que desmiente el poder de la piedad. Escribía muy bien el apóstol Pablo. Bueno, y acá vuelve a acordarse de algún otro. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, no está hablando de hermanos de la iglesia, estos son episodios de Moisés, lo vamos a leer la próxima. Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad, son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó en aquellos días. Estaba faltando una mención de Pablo a algún momento del Antiguo Testamento, como hacen todos los escritores del Nuevo Testamento, como hizo Jesús. Hizo Jesús que a cada rato Jesús traía a colación una frase, un episodio, lo que había dicho alguien en la antigüedad. De manera que, bueno, se está acercando al final y todo lo que está haciendo, que estamos viendo, que nos estamos dando cuenta, es fortalecer la personalidad, el carácter, las convicciones de Timoteo. Evitar que se deje llevar por las contiendas de doctrinas, él ya planta esa frase, sana doctrina, la doctrina que viene de la palabra, por eso habla del conocimiento de la palabra. Entonces, toda esta parte creo que la palabra que más me gusta es afirmación de Timoteo. Todo lo que él está hablando y recomendando y enseñando, hoy pusimos consejos, ¿no? Todo esto es para afirmar la personalidad del carácter que iba a derivar en su ministerio, en la manera en que él sepa tratar a las personas, que él sepa relacionarse con los detractores y lo que hemos visto especialmente en esta segunda carta, que forme gente, que prepare gente. Que él sea en primer lugar, ¿no? Como en el versículo 15 es 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y de que interpreta rectamente la palabra de verdad, ¿sí? Aprobado. El presentarse aprobado. Bueno, y leemos un poquito lo que siga. Estamos en el capítulo 3, versículo 10. Después de hablar de todos esos desastrosos que no sé si en la iglesia o fuera de la iglesia estaban siendo los ejemplos para decir, no te metas con ellos, ¿no? Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Y agrega, porque todo eso está en el versículo 10, todo aquello que es bueno, que es la descripción de Pablo, y las dos últimas cosas son mis persecuciones y mis sufrimientos. Dice, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté. Ahora, ahí le está haciendo recordar, a ver si lo encontré en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, ¿sí? Era Hechos 14, pero era el primer viaje. Es cuando Pablo conoció a Timoteo, a ver dónde era que había habido gran problema.
En eso, 14:19, Hechos 14:19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó, después partió para Derbe, Listra, todas esas eran las ciudades de donde había venido Timoteo. Y me asombra que le hace recordar, dice, ¿estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté? Pablo está pensando en las primeras que sufrió. Eso es el capítulo 13 y 14 de Hechos, es el primer viaje misionero. De manera que es como que le dijera, ¿te acordás? Yo ya sufrí persecución desde el comienzo, desde cuando te conocí. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañada. Pero tú permanece firme. Recién decíamos la idea de afirmar a Timoteo. Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y acá va a haber un recuerdo de la niñez, pero vamos a dejarlo para mañana, que ya tenemos apenitas para terminar con la segunda carta a Timoteo. Y vamos a leer también la de Tito, porque son las cartas pastorales a estos jóvenes líderes que el Señor, que Pablo había dedicado tanto tiempo y tanta preocupación en prepararlos. Así que, ¿cuántas cosas? Esta es una carta para tenerla marcada o copiar en un cuaderno, en lo que tengamos para las distintas enseñanzas, las distintas, porque de repente pasan un tema a otro. En realidad están todos encuadrados en formación, en enseñar firmeza, valentía, esfuerzo. Todas esas palabras están ahí en estas pocas páginas para formar a aquellos que siguieron, ¿sí? No tenemos después mucho texto escrito después que desapareció el apóstol Pablo. Tenemos todo lo que viene más adelante del apóstol Juan. Pero estos líderes habían sido formados por el apóstol Pablo para que continuaran la misión de la iglesia cristiana en Asia y en Europa. Muy bien, vamos a continuar para terminar esta serie y después veremos qué nos muestra el Señor con qué seguir. Que Dios los bendiga.